¿no? Al maestro Mario Alfredo Mercado Álvarez, ¿no? Con la ponencia Modelado 3D de las unidades habitacionales de Monte Albán, excavadas en la temporada de 1991. El maestro Mario Alfredo Mercado Álvarez, ingeniero en mecatrónica por la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional y arqueólogo en proceso de titulación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, asistente de investigación de la doctora Lourdes Márquez Morfín, ha trabajado por 10 años en modelado 3D de estructuras y materiales arqueológicos prehispánicos y ha participado en trabajos en el área maya, Jalisco y Oaxaca, así como en arqueología histórica en Hueypoxtla, Estado de México. Pues muchísimas gracias, maestro. Adelante, por favor, le cedemos los micrófonos. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el público. Bueno, yo voy a hablar de un trabajo que he realizado desde hace ya 2 años con la doctora Lourdes Márquez. Como ya mencionaron, soy asistente de investigación. Y bueno, cuando yo llegué, la doctora estaba a punto de publicar un libro sobre la población de Monte Albán, que se presentó el año pasado, y pues para eso se requería pues actualizar materiales de las excavaciones del 91, como dice el título de mi ponencia, que se realizaron ahí en Monte Albán, que ahorita les voy a contar un poco de esto, pero bueno, eran materiales bastante pues ya un poco viejos y pues se requería renovarlos para una publicación pues ya más reciente. Entonces pues ahí hicimos los modelos que voy a presentar. Y bueno, pues como les decía, estos modelos son de casas, que ya la doctora habló un poquito de eso, que se encontraron en excavaciones de salvamento en Monte Albán en 1991. ¿Por qué de salvamento? Pues iban a construir una nueva carretera de acceso al sitio y un estacionamiento, y entonces ahí encontraban vestigios. Entonces hizo un proyecto para investigar estos vestigios que en parte iban a ser afectados por la carretera y pues se extendieron un poquito, como ven en los mapas, pues están, algunas casas no están sobre la carretera, otras sí ya habían sido afectadas, y de hecho algunas estaban, pues ya había pasado maquinaria, entonces tenían algunos daños y por eso falta alguna información, pero bueno, se contaba con los mapas de la excavación, algunos croquis que se hicieron en publicaciones anteriores, pero pues hicimos un nuevo mapeo, pero ahora en 3D de todas estas casas. Y bueno, ¿por qué es importante hacer esto? Porque, bueno, dentro de la bioarqueología y la arqueología en general, pues no, hay 2 variables que nos importan mucho, que es el tiempo y el espacio, ¿no? El tiempo para saber, pues, el periodo temporal, por así decirlo, en el que estamos trabajando. O sea, cuando se hace una excavación, cuando se encuentra un vestigio, saber de cuándo es muy importante, pero también importa mucho dónde está, porque la combinación de esos 2 datos nos da mucha información útil que nos deja acercarnos pues a la vida de la gente que dejó estos vestigios, y el vestigio también puede ser la gente misma, o sea, los esqueletos, además de objetos, ¿no? Aquí en el fondo de la diapositiva, pues está uno de los croquis que ya se habían hecho previamente, más o menos de dónde estaban unas tumbas en una casa, están ahí varios objetos, están pues ofrendas que se pusieron con los esqueletos, pero bueno, pues estos fueron dibujos hechos a mano que pues ya se pusieron más bien en los reportes que se entregaron a Lina, pero para una publicación ya para el público no es tan fácil que se entienda un dibujo así. Entonces, pues es mejor hacer, bueno, se pueden hacer mapas en 2D, y en este caso hicimos mapas en 3D, utilizando pues el modelado 3D, que les voy a hablar un poquito de qué es el modelado 3D. Pues simplemente es hacer una representación o un modelo espacial, pero en vez de que sean 2 dimensiones como un mapa,
ya lo llevamos a 3 dimensiones, como pues, en las que vivimos nosotros pues diariamente, ¿no? Tenemos 2 dimensiones en plano, o sea, las del piso serían X, Y una Z que es hacia arriba. Entonces, esas son las 3 dimensiones. Y bueno, cuando nosotros hacemos esto en computadora, pues hay mínimo 3 tipos, bueno, se pueden dividir en 3 tipos, que son los paramétricos o geométricos, que se hacen mediante software como AutoCAD o el que usamos en este caso que se llama SolidWorks. Se hace mediante figuras geométricas, o sea, es la forma más sencilla de modelar en computadoras. Se hace, por ejemplo, en AutoCAD se hace un cuadrado y luego se extiende. En SolidWorks pues podemos hacer directamente un cubo y le ponemos cosas, ¿no? Entonces, son figuras regulares. Otro es el modelado orgánico, como el cráneo que está a la derecha. Ese es como la simulación de cuando hacemos un modelado en plastilina o en barro. O sea, tenemos el programa nos da una bola ahí y nosotros simulamos como que lo estamos moldeando con las manos. Y ese forma, bueno, se permite hacer formas más complejas, pero también es un poco más complicado de hacer porque requiere pues cualidades artísticas que no todo el mundo tiene. Y el otro es un proceso diferente, pero que hace modelos muy parecidos a los orgánicos, que se hace con fotografías y se llama fotogramétrico, con fotogrametría, que une fotos de algún objeto o un edificio, cualquier cosa que tienen distintas, bueno, se toman desde distintos ángulos y al unirlas pues da como resultado un modelo en 3D que sería el que está en medio de la iglesia, que es el de Huipotla, Estado de México, y el paramétrico es el que está hasta la izquierda, que ese, pues aunque se ve un poco complejo, está hecho con puras figuras geométricas. Bueno, estos modelos todos se pueden integrar entre sí, o sea, como la tecnología que los forma es prácticamente la misma, nada más que cambia un poco su complejidad. Son compatibles entre sí, se puede pasar de uno a otro. En este caso es una estructura maya que se hizo en fotogrametría primero, una que es la mancha esa gris que está enfrente, y después se complementó con un modelado geométrico, que es la parte de atrás, y este es el software de SolidWorks en el que se hicieron primeramente las casas de aquí de Monte Albán. Y bueno, todos estos modelos pueden tener muchas aplicaciones, aunque en este caso son para difusión, pero bueno, aparte de la difusión, se puede hacer realidad virtual o aumentada, que incluso se puede utilizar para videojuegos, por ejemplo, que también puede servir para difusión. Pero bueno, si tenemos un modelo de realidad virtual, pues podemos reconstruir una ciudad y nos puede ayudar a interpretar los espacios. Incluso si nosotros hacemos eso, podemos simular lo que vería una persona que vivía en una casa de estas, o sea, cuando sale, por ejemplo, de su casa, ¿qué vería? El patio de su casa, tal vez un pequeño solar o algo así. Ya eso ya es con modelos pues más amplios que los que tenemos ahorita. También se pueden llevar al mundo real con impresión 3D, que eso nos sirve para museografía también. Y bueno, esto sirve también para llevarlo a lugares donde no hay internet o no hay computadoras, pues se puede llevar el objeto. Y bueno, otra que es incipiente, pero que también nos puede ayudar para conservación, sobre todo, es el análisis físico, que ahí necesitamos análisis del material con el que se hacen los edificios, pero aunque no tengamos eso, nos puede dar una idea de si tenemos un edificio ahí que está en peligro de colapso, qué es lo que tenemos que reforzar para que no se nos caiga. Entonces, pues puede tener todas estas aplicaciones, aunque en este caso fueron para difusión. Y bueno, aquí hay unos ejemplos más o menos también de cosas que se pueden hacer con el modelado 3D. La A es topografía, o sea, hacer un modelo de terreno, que igual que con los edificios y con las cosas pequeñas, los objetos, se puede hacer un modelado 3D, que eso también se puede generar con otro tipo de programas. El B, pues es un modelado geométrico de una estructura maya. El C es uno de fotogrametría de una pieza arqueológica.
El D, pues es la fotogrametría, pero ya de un espacio más grande, que ese también nos permite hacer la topografía del terreno. Incluso se puede filtrar los datos que tenemos ahí, quitar los edificios o quitar las plantas y que quede solo el terreno. El E, pues es una impresión en 3D, y el F es el análisis físico, que ahí lo que nos está diciendo es que si dejamos un edificio y le crecen árboles ahí encima, la parte que está en rojo es la primera que va a fallar, o sea, es la que primero tenemos que tratar si vamos a hacer una restauración. Y bueno, esos son como aplicaciones. Y el proceso para generarlo difiere según el programa, pero en general todos los modelos 3D están formados de puntos, que es la A. O sea, es una nube de puntos que están en el espacio. O sea, primero generamos muchos puntos que pueden ser esquinas de cubos o que formen una esfera, en el caso de los geométricos, o en los otros casos, pues es una masa ahí que da forma al modelo. Y luego estos puntos se unen mediante líneas, o sea, es muy sencillo, como los jueguitos que hacemos de unir líneas, o sea, pero así a gran escala y en 3D. Todos los puntos que tenemos en la nube de puntos se unen con líneas y entonces ya se conforma como más la forma del modelo. O sea, aquí las tres imágenes son del mismo modelo. La primera son los puntos, que no son muchos y no se ve ni la forma. La segunda, ya uniéndolos, pues ya se ve que es una escalinata de una estructura. Y el último, pues es ya poniéndole una textura. O sea, ya cuando tenemos los puntos unidos con líneas, esas líneas pueden formar una superficie, y en la superficie se les pone pues una textura que puede ser muy sencilla o puede ser muy complicada según el programa que utilicemos y también según la aplicación que nosotros necesitemos, porque si vamos a hacer impresión 3D, pues no necesitamos ponerle una foto así, bueno, que se vea como si fuera una fotografía, nada más con las líneas que están en medio sería suficiente, pero ya si vamos a hacer una realidad virtual, pues sí necesitamos que se vea bien para que, pues, si lo vemos con unos lentes, pues se vea realista. Entonces, pues depende también de los recursos que tengamos, porque no cualquier computadora puede hacer un modelo grande realista, pero uno sencillo casi en cualquier computadora se puede hacer. Entonces, bueno, ya en específico, lo que estoy presentando se hizo para el libro de la población de Monte Albán, Prestigio, Poder y Riqueza, que se presentó en el Museo de Antropología en octubre del año pasado. Y bueno, la portada es uno de estos modelos que se hizo. Y bueno, todavía está en proceso el desarrollo de estos modelos porque pues hay que irse actualizando y bueno, estas tecnologías avanzan muy rápido, entonces al final les voy a hablar un poquito de lo que se ha hecho más recientemente, que eso no se ha publicado, pero la mayoría de lo que ya está, pues sí, ya está en esta publicación sobre todo. Y bueno, les decía que teníamos materiales de los 90 que incluían croquis y algunos planos de topografía, también unos cuantos cortes eh, del terreno para ver las alturas y todo eso. Entonces teníamos los croquis como el que está a la izquierda, que es la casa prima, una de las que habló la doctora en su presentación. Y bueno, ahí están los elementos que se encontraron en la excavación, simplificados, porque el mapa ya directo de la excavación pues tiene piedra por piedra prácticamente, y pues para el público en general es difícil interpretar esos, pero ya teniendo un croquis como este, pues estos ya se habían usado en publicaciones, pero bueno, los llevamos al 3D, un poco haciendo reconstrucción de los volúmenes, o sea, de cómo se fue excavando y más o menos poner las alturas, porque no teníamos todas, de este mapa en 2D, agregarle las alturas para que quedara en 3D. Entonces, bueno, el software que se utilizó es SolidWorks, que es un software de ingeniería que para 3D es más sencillo que AutoCAD, porque la mayoría de los arqueólogos y del público tal vez ubiquen más AutoCAD porque es un programa de arquitectura que se utiliza mucho
SolidWorks es más bien de ingeniería, pero no, que se utiliza mucho para maquinaria y cosas así, pero para 3D es muy fácil de usar, muy parecido a Inventor, que también es parecido, bueno, es de la misma compañía que AutoCAD. Y bueno, entonces se metió al programa, que es ese de la derecha, y se le empezaron a dar las alturas. Entonces, usando de base los croquis que ya teníamos. Y los resultados de eso, pues, están aquí, ya presentó algunos la doctora, pero bueno, la casa ya en 3D, no se reconstruyó la casa completa, o sea, nada más lo que teníamos, y tal vez agregarle un poquito a la altura de los muros, porque también algunas de las casas ya habían sido afectadas y no tenemos la distribución completa de los cuartos y de todo eso, entonces hacer una reconstrucción de eso, pues sería ya más, pues, más del imaginario, o sea, meterle más de nuestra cosecha. Y bueno, más bien lo que quisimos fue que fuera lo más fiel a lo que se encontró, aunque bueno, se podría hacer lo otro especificando que es una interpretación y que se le metió reconstrucción hipotética. Y bueno, también tenemos algunos de entierros, como el de la derecha, que ese van a hablar mañana de él. Es de, ahí se encontraron algunos trepanados, que mañana va a haber una presentación de eso, y una tumba, la que dijo la doctora que tenía dos momentos. Aquí está desplegada con todos los entierros que se encontraron en la tumba, y bueno, uno sobre otro ya desplegados, el que estaba más abajo, el que estaba en medio y los que estaban arriba. Y bueno, ya les decía que este proceso de modelado todavía sigue en desarrollo, porque bueno, aparte de los que ya se hicieron y ya se publicaron, en otro software que se llama Blender, que aparte es software libre, o sea, no cobran, le estamos poniendo pues modelado fotorrealista para que se vea todavía más bonito. Entonces, pues en este software se le puede poner texturas que son más realistas, y de hecho esta no es tan realista, pero se puede llevar hasta incluso que se confunda con una fotografía, pero se necesitan más recursos de cómputo para hacer esto, ¿no? Entonces vamos un poquito lento, pero ahí va. Entonces, a los modelos que ya teníamos, como les decía, tenemos las mallas que se forman con los puntos unidos por líneas, se forman las superficies y entonces se le ponen estas texturas que además se tienen que simular pues, la profundidad, como en las piedras que ven ahí en el corte, pues se simulan sombras y otros elementos que dan la ilusión de que es algo más real. Y bueno, este es el software de Blender, que bueno, es un poco más complicado de usar, pero es más accesible porque no cobran y está en desarrollo, incluso si uno es programador, pues le puede meter mano. Entonces, la imagen que está a la izquierda arriba es la malla, o sea, los puntos unidos por líneas, y en las otras, pues ya se les están poniendo las texturas. Aquí las texturas se ponen mediante bloques, o sea, la imagen que está hasta la derecha, todos esos bloques representan, los que tienen la cabecera naranja son las imágenes que se le pegan al modelo, y los otros son como elementos, son otros cuadros que permiten darle sombras, integrarlos mejor al espacio, y entonces pues se forma una maraña, ¿no? Entonces es como si hiciéramos un circuito de eléctrico prácticamente, y al final nos los muestra el programa y nos da resultados como que no es de Montalbán, es de el Mirador en Guatemala, pero bueno, ya tiene hasta un fondo atrás que se ve como fantasioso, pero eh, este programa es tan potente que da oportunidad de jugar con todo esto, y estos modelos que genera también permitirían una realidad, meter una inmersión de realidad virtual bastante de buena calidad. Eh, y bueno, hasta ahorita las mismas casas que mostró la doctora, la casa A y la prima, ya tienen otro acabado, o sea, no es el más pesado de todos, pero todavía se puede utilizar en casi cualquier computadora. Entonces, eh, pues como ven, pues hay un cambio cuando se le ponen texturas al modelo. Entonces, eso nos lo hace más vistoso, y pues también para la divulgación al público en general, pues es bastante
pues, bastante llamativo, porque pues, es bueno llamar la atención del público, porque poner nada más cuadros y descripciones, pues para nosotros que estamos inmersos en el mundo de la arqueología, pues lo podemos entender muy bien, pero para el público en general que no lo maneja en su vida cotidiana, pues es un poco complicado. Entonces, entre mejor presentemos las cosas, pues es más fácil que las entiendan. Entonces, pues es lo que estamos buscando con estos modelos, y se han utilizado para varios de los estudios que la doctora ha realizado últimamente. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Y pues muchas gracias.